Qué gusto, familia, que estamos otra vez reunidos y otra vez tenemos este espacio para poder compartir más de la palabra del Señor y que Él sea hablando directamente a nuestras vidas. Así que quiero ahí donde tú estás invitarte a que podamos elevar a Dios una oración para que Él tome control de todo lo que hoy día vamos a poder conversar. Dios tiene algo para ti que quiere hablarte y que sea capturada nuestra atención de tal forma de que Él produzca esos cambios, esas nuevas acciones que está buscando de nosotros. Recordemos que esta serie de mensajes se titula ¿Qué busca Dios de mí? Y Él está en búsqueda de este tipo de cristianos, de estos cristianos que deberían actuar de esta forma y que estamos buscando también ser como ellos para que el Señor al encontrarnos pueda usarnos para el reino. Así que vamos a orar al Señor y te invito a que tú puedas cerrar tus ojos también. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Dios, porque tú nos preparas para ser hallados por ti como este tipo de cristianos que son únicos, adoradores, gozosos, fieles y un sinfín, Señor, de atributos que hemos ido describiendo cada sábado que nos acercan a la estatura de Cristo, que nos acercan a esta imagen que tú has querido siempre poder observar en nosotros. Queremos, Señor, que tú halles en nosotros este tipo de actitudes y aptitudes que nos van a calificar como obreros aprobados. Permítenos, Señor, que todas estas cosas se desarrollen en nosotros como competencias para poder, Señor, desarrollar una vida cristiana que te sea agradable. Queremos tu bendición para nuestras vidas, queremos que tu palabra, Señor, nos inspire, que sea revelada a nosotros tu verdad y que podamos, Señor, con esto generar cambios y acciones que nos lleven a alcanzar la imagen de Cristo. Te bendecimos y adoramos, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si hay algo que se repite en las Escrituras es el concepto de la aprobación. Durante estas últimas semanas con nuestro grupo de discipulado hemos estado conversando acerca de dones del tipo espiritual, dones de servicio que llevan hacia lo ministerial y hemos ido intentando descubrir cuáles son esas habilidades, capacidades y dones que Dios nos ha otorgado para servir mejor en el reino. Así que todas estas cosas son parte de un descubrimiento personal que nos ayudan a poder entender en qué somos útiles, cuáles son nuestras habilidades que nos diferencian o nos distinguen del resto y en qué podemos servir mejor al Señor. Si es cierto que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de forma transversal y que no tengo que ser el más capacitado para poder ofrecer mi ayuda para servir al Señor, hay otras que sí me hacen especial, que Dios nos ha otorgado y que son más útiles para poder bendecir la obra, para hacer que otros conozcan del Evangelio y para también hacer que el reino crezca. Pero hay un pasaje en la Escritura que siempre me ha inspirado y que creo que también me desafía. Y yo creo que va a ser esta la oportunidad de ser tú desafiado por Dios para que sea hallado en nosotros el carácter de Cristo que tiene que ser encontrado para ser útiles. Así que si Dios busca cristianos, está buscando de este tipo de cristianos esto, que vamos a leer a continuación. Quiero invitarte a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y quiero leerlo ahora para ti. Dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Permíteme leerlo otra vez para ti. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Wow, ¿cierto? Estamos hablando de aprobación, pero no de cualquier tipo de aprobación. Estamos hablando de la aprobación de Dios, que es muy distinta a cualquier otro tipo de aprobación que tú hayas alcanzado. Hablábamos y nos reíamos con Priscila durante la semana porque le tocaba su toma de ramos. Y dentro de estos comentarios, de lo que yo veía en sus redes, decía, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo logré aprobar todo esto? Y el camino sí es difícil. El aprobar asignaturas, ramos de universidad es difícil.
El ser aprobado por instituciones, por un proceso en donde eres elegido para trabajar en una empresa, es difícil. Tener la aprobación de nuestros padres, la aprobación de nuestros seres queridos en diferentes decisiones, es difícil. Pero si hay algo muy difícil, pero no imposible, es ser aprobado por Dios. Si nos esmeramos con tanto ahínco, con tanto esmero, como valga la redundancia, si nos esforzamos por tener la aprobación de los demás en diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿cómo no nos vamos a esmerar tener la aprobación de Dios? La aprobación más importante de todas las aprobaciones. Por eso Pablo le insiste a Timoteo, su discípulo, su hijo amado, su pupilo, aquel que estaba aprendiendo de él, procura, insiste, esfuérzate por presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Estamos hablando del tic de Dios, del check donde Dios dice sí. Cumple con mis parámetros, cumple con lo que yo exijo. Y eso es difícil. Los parámetros de Dios son sumamente altos. Dios tiene estándares, me acuerdo mucho del concepto de los estándares internacionales. Cuando tú querías que un producto o un servicio no tan solo fuera a nivel local, aprobado, requerido, sino que internacionalmente. Así que existía este concepto de los estándares internacionales. Ahora hablaremos de los estándares celestiales. Los estándares celestiales, los que Dios ha puesto, son mucho más altos que los que nosotros podemos instaurar. Nuestra lógica es superficial. Dejamos pasar muchas de repente, pero Dios no. Dios es exigente. Dios es purísimo. Dios es muy detallista. Y aprobar por parte de Dios no es sencillo y no es algo que deberíamos tomar a la ligera. Vivimos nuestra vida muchas veces como cristianos no buscando ser aprobados por Dios, sino que solamente pasándola. Pero la verdad es que tenemos que ser aprobados por Dios. ¿Y para qué? Para servir mejor, para poder tener el agrado de Dios, para poder ser bendecidos por Dios, para poder ser respaldados por Dios. Vamos a hablar también de algunos personajes de la Escritura que tenían la aprobación de Dios, pero que también tenían dos cosas que les desarrollaron habilidades para poder ser exitosos en su vida. Estos personajes claramente son personajes bíblicos. No vamos a hablar de personajes de nuestra historia actual, sino que personajes de la Biblia, que tienen un respaldo especial. Y ese respaldo es prácticamente una firma. Y Jehová estaba con él. Y el Señor estaba con él. El Señor respaldando. Y esto es interesante. Dios respalda a aquellos que aprueban. Es importante tener la aprobación de Dios para ser respaldados por Dios. Y eso es lo que buscamos. Buscamos, tal como Timoteo fue enseñado por el apóstol Pablo, presentarnos delante de Dios y decirle, ya Señor, ahora sí, inspeccióname y ve si he aprobado o no. Y pasamos por constantes aprobaciones. No es una sola vez. Constantemente somos probados y, producto de esa prueba, tenemos que ver si aprobamos o desaprobamos. Ese es el propósito de las pruebas. Las pruebas, dice la Escritura, que producen un sinfín de beneficios. No circunstancias que van a empeorar nuestras vidas. Y eso es algo que debemos entender. Nos quejamos constantemente de las pruebas, de las dificultades, de las diferentes situaciones que vivimos. Pero la prueba produce paciencia, produce fe, produce resistencia. Hoy día en la mañana me tocó ayudar un poquito en la casa, mover un poco de tierra, de unas paladas, un poco de rocas. Y mientras lo hacía, una carretilla, ya bien, 2, a las cuartas ya estaba un poco agotado, la séptima ya me estaba matando. Y era una prueba para mí, pero esa prueba me demostró que mi situación o mi condición física quizás no es la mejor. Pero también me evidencia algo. Tengo que hacer algo al respecto. No puedo seguir así porque probablemente la próxima vez, si no mejoro mis condiciones, haga eso o haga menos. Y también no aporta mucho a mi salud. Entonces, esa prueba en particular me está demostrando que debo mejorar mis condiciones físicas. De la misma manera, las pruebas de Dios nos evidencian el corazón.
y cómo también estamos conectados con Dios. Y si hay que hacer cambios, modificaciones, reestructurar nuestra vida, tendremos que hacerla para ser aprobados por Dios. El pasar recurrentemente por pruebas mejorará nuestra resistencia espiritual. Nos permitirá confiar y depender más de Dios, y eso nos llevará a la fe. Y también nos ayudará a ser pacientes, y eso desarrollará en nosotros paciencia. Y así un sinfín de otros atributos o aptitudes que Dios quiere desarrollar en nosotros. Así que Pablo le está diciendo, esfuérzate, esmérate, dale a esto tiempo, porque no es sencillo. A los que pasaron diferentes procesos evaluativos se acordarán que tuvieron que dedicarle tiempo al estudio, tiempo al repaso, tiempo a la práctica, porque todos los procesos evaluativos para ser aprobados requieren de que yo me esfuerce. Por eso Pablo le dice, esfuérzate por ser aprobado. Dale esto tiempo, dale esto atención, porque no es llegar y dar la prueba y pasarla, sino que Dios es exigente y Dios va a pedir harto de nosotros. Por eso es interesante esto que estamos hablando. Ahora, para entenderlo mejor, naturalmente, y la sociedad también así lo describe, existen dos cuestiones. Una cuestión de actitud y una cuestión de aptitud, que son palabras muy distintas, pero que están muy íntimamente relacionadas. Quiero hablarte de ambas. Actitud se define como un patrón mental que predispone nuestras decisiones. Es una manera de sentir y vivir. Es la lente con la que observamos la vida. Pero en cambio, la aptitud con P es la capacidad técnica de cada individuo en una materia particular que le califica para desarrollar una tarea o función. ¿Y por qué son tan distantes y tan íntimas? Yo puedo tener muy buena actitud, yo pudiera querer hacer muchas cosas, pero si no tengo las habilidades, lo que voy a hacer no va a ser de calidad, no va a ser profesional, no va a tener obviamente el resultado que se espera o que se exige de mí. No basta con la actitud. Pero la actitud es fundamental para alcanzar el objetivo si además de ello lo acompaño de la actitud. Aptitud con P. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo estoy hablando de que si tienes la actitud correcta en tu vida, pero además tienes las habilidades o eres capacitado para poder desarrollar una tarea, ambas juntas van a obtener un resultado muy positivo. Pero en cambio, si estás capacitado, calificado para hacer una actividad, pero tienes una actitud con C incorrecta, vas a hacer las cosas de mala gana, con mala calidad, desprolijamente, no te va a preocupar el resultado, solamente vas a alcanzar el resultado. Probablemente incluso ni lo alcances. Por eso es importante. Y estas experiencias de la vida nos definen qué actitud tendremos hacia las circunstancias y cuáles aptitudes desarrollaremos en el camino. Las aptitudes se desarrollan por las circunstancias de la vida, por las pruebas también que pasamos. Es decir, todo esto, cómo afrontamos las cosas, definirá nuestra actitud. Y también no importa qué tan calificados estemos, es decir, nuestra aptitud, sino que la manera con la que afrontamos los desafíos definirá el éxito de lo que alcancemos. Por eso es importante que, y aquí está la ecuación o la fórmula, actitud más aptitud es igual a aprobación de Dios. Con la actitud correcta y con la aptitud desarrollaremos la aprobación de Dios. Y aquí hagamos un poco de análisis. La palabra procurar es intentar, esforzarse, presentarse con cierto esmero o ahínco para alcanzar algo. Presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que muy por el contrario, hacen las cosas bien, se preocupan de los resultados, se esfuerzan por hacer las cosas con calidad, más si es para el Señor. Lo importante de todo esto es que todo esto explica la forma, es decir, la actitud con la que debemos desarrollar nuestra vida. Y nuestra vida tanto cristiana como social, es decir, con los demás.
Aquí el énfasis está en procurar, que denota una actitud, con C, de preocupación, esfuerzo e interés. Pablo no le está diciendo a Timoteo, debe ser un obrero aprobado. No le está dando simplemente una orden, aunque es necesario este objetivo, sino que él dice, esfuérzate por serlo. Que ese sea tu objetivo, que ese sea tu propósito. Dios está buscando cristianos aprobados. Así que eso significa que en nosotros debe haber una actitud correcta para buscar la aprobación. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, procura, atento a esto, esmérate por esto, es importante. Así que Pablo quería que sus discípulos se interesaran en recibir la aprobación de Dios. No bastaba con que Timoteo fuera apto, tuviera la aptitud, las habilidades, la capacidad o la capacitación, porque él fue enseñado por su madre, por su abuela, por el mismo Pablo. No bastaba con esa enseñanza, sino que también con la intención o la actitud y con cuanto anhelara esto, es decir, la actitud. Aquí está el énfasis de todo. Pablo le dijo incluso a otros, a los filipenses, que no era cosa de aptitud, es decir, no quiere decir que ya lo haya logrado, y eso está en Filipenses 3 del 12 al 14. No es que yo ya lo haya logrado, sino que yo prosigo, sino que yo me esmero aún más por alcanzar la meta, ese llamado supremo que Dios me ha hecho. Es decir, estoy constantemente esforzándome. Creemos a veces que el mucho conocimiento, que los muchos años en la iglesia, que el haber hecho muchas cosas para el Señor nos hace ser superiores, mucho más capacitados o hábiles para, pero si no me esfuerzo estoy perdiendo la actitud. Y si no me capacito estoy perdiendo la aptitud. Y si no tengo las dos no voy a ser aprobado por Dios, que es lo que tú y yo debemos esforzarnos por alcanzar. Lo importante de todo esto es lo siguiente. El esfuerzo es continuo. No es que yo ya lo haya alcanzado. No es que yo ya terminé y ya es el resultado que buscaba. No es que ya he sido aprobado una vez y determinantemente. Sino que prosigo. Eso es lo que dice Pablo. Prosigo a la meta, al llamado que Cristo me ha hecho. Es decir, soy intenso en buscar esto. Tengo que hacerlo con todo esmero y con toda preocupación. Filipenses 2.5 dice, y nos habla acerca de que el apóstol Pablo tiene una actitud como la que tuvo Cristo. Y eso es lo que debería estar en nosotros, una actitud como la que hubo en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a los filipenses, haya también en vosotros, que en ustedes haya, que en mí haya la actitud, el sentir, el pensar, el manifestarse de Cristo Jesús. ¿Y cómo actuó Cristo Jesús? Él no se consideró mayor que los demás, él se humilló, él dispuso su vida, él se propuso servir y todas estas actitudes y aptitudes calificaron a Dios. ¿Y por qué? Porque el mismo Padre pudo decir que él le complacía. ¿Te acuerdas ahí en el bautismo? Cuando el Señor hace descender al Espíritu Santo sobre Jesucristo en forma de paloma y vemos que el Señor habla sobre su Hijo, ese que está ahí en ese momento frente a toda esa audiencia, es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. Es decir, yo ahora aquí frente a todos ustedes lo estoy aprobando. Eso es lo que debería haber en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo de esta forma, le habla a los filipenses sobre el sentir de Cristo Jesús, pero también el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.8 dice lo siguiente: por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos con otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Te das cuenta de lo importante que es la actitud? Pero no tan solo es suficiente la actitud. Hemos hablado de que actitud más aptitud es aprobación de Dios. ¿Esto por qué es importante? Porque, reitero,
Sí, tenemos que tener un carácter, una actitud, una predisposición adecuada, pero también tengo que buscar estar calificado para hacer la buena obra de Dios. Hemos hablado con nuestros hermanos, como te he comentado durante esta semana. Los que están viendo esto y son parte de nuestra iglesia sabrán que hemos estado estudiando los dones. Hemos estado estudiando estas habilidades especiales que vienen del Padre directamente, del Señor, y que Él otorga según el Espíritu entiende que es necesario dar. Y todo esto permite que sirvamos mejor al Señor. Tiene este propósito. Así que hemos estado descubriendo cuáles son los dones que Dios nos ha ido dando. Durante la semana quizás mis hermanos han estado analizándolo, le han estado pidiendo al Señor que les revele los dones. Durante la semana pasada también pude compartir con una hermana de la iglesia, poder trabajar juntos para el Señor en la transmisión. Yo creo que todo esto permite ir descubriendo qué podemos hacer para el Señor. Pero a medida que lo vamos haciendo, se van desarrollando estas habilidades, estas capacidades que forman finalmente qué tan aptos o cuál es nuestra aptitud para servir, para ayudar en el ministerio. Para todo esto es necesario que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Efesios 4:23 me gusta mucho porque dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes, para que luego podamos desarrollar actitudes favorables. Y por eso te decía de que es importante que analicemos la vida de personajes que vivieron con ambas desarrolladas, actitud y aptitud correctas, que le llevaron a ser aprobados por Dios. Y estos son los ejemplos que quiero compartir contigo. Acabo de hace algunos días atrás terminar Génesis, ya estoy casi en la mitad de Éxodo, leyendo las Escrituras este nuevo año. Y una de las historias que a mí más me gusta del libro de Génesis es la vida de José. Me llama la atención que José, un personaje bíblico, sea uno de los personajes históricos más usados para hacer charlas sobre liderazgo, sobre equipos, sobre éxito, sobre habilidades. Porque José era alguien totalmente exitosa. Tenía un sinfín de habilidades, de atributos, de características que le definían como alguien exitoso, como un líder prominente. Pero sabes que el sello o la clave o el secreto, si hoy día entrevistáramos a José y le dijéramos: José, por favor, revélanos cuál es tu éxito o cuál es la razón de tu éxito. Yo creo que en ese mismo momento José se reiría y diría lo que dice la escritura de él: Jehová, el Señor, estaba conmigo. ¡Qué maravilloso! Me encanta esto. El Señor estaba con José. ¿Y eso por qué es importante? Porque necesitamos que el Señor nos apruebe para seguir haciendo bien las cosas para Él. Mira, José fue rechazado por sus hermanos. Recibía el amor de su padre de una manera especial, íntima, única. Pero causó ese rechazo en su familia. Hizo que él fuera apartado, que no fuera amado por el resto. José tuvo diferentes circunstancias y diferentes etapas en las que él cada vez más se distanciaba de sus hermanos. Y en una ocasión le llevaron a Egipto, donde él tuvo que pasar por situaciones muy difíciles. Fue esclavo, estuvo en la cárcel, pero luego de ello se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Ingresó a la cárcel, como te mencionaba, injustamente. Él fue acusado de un acto que no cometió, sino que al contrario buscó evitarlo absolutamente, porque él era íntegro de corazón. Fue acusado de esta forma de haber intentado ultrajar, o como decimos hoy día, lamentablemente, violar a otra mujer, cosa que él no hizo, mantuvo su integridad y de esta manera cayó en la cárcel injustificadamente, injustamente, pero luego Dios le saca de ese lugar a través de sus aptitudes, que son el poder interpretar los sueños que Dios le daba que interpretase, las habilidades quizás de liderazgo, de dirección,
de poder administrar recursos. Él tenía una capacidad de mayordomía muy, muy importante, probablemente de los más destacables en la Escritura. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de ser olvidado, a pesar de vivir constantemente sin esperanza, porque todo salía de mal en peor, todo lo que él intentaba fructificaba, pero al final el resultado de él como persona terminaba siendo peor. Imagínate, casi lo intentan matar sus hermanos, lo venden como esclavo, es esclavo en una casa, es atosigado, es acosado para estar con la esposa de su patrón, de Potifar, luego es puesto en la cárcel, es olvidado en la cárcel, pero olvidado y sin esperanza. Con todas estas circunstancias, él aún, confiando en Dios, fue exitoso en los resultados, pero cada vez pasaba por circunstancias que bajo nuestro pensamiento nos llevarían de mal en peor. Pero aquí está lo otro interesante. José tuvo la actitud correcta en medio de las circunstancias difíciles. Él confió en el Señor, él depositó su fe en Dios y Dios le sacó airoso y exitoso de cada una de las etapas de su vida. Qué interesante es esto, porque nos hace pensar profundamente que si confiamos en Dios y tenemos la actitud que nos lleve a depositar nuestra fe en el Señor y sentir como sintió Cristo Jesús, vamos a vencer. Yo creo que puedes estar pasando por circunstancias difíciles. Que todo esto de la pandemia o de esta situación que hoy día estamos viviendo tengan tu corazón con tristeza, tengan tu corazón totalmente apagado, sientas temor, sientas miedo, sientas molestia, rabia por momentos, desilusión. Pero Dios te está diciendo, confía con la actitud correcta, desarrolla lo que debes hacer con las aptitudes y yo te voy a aprobar. Yo te voy a decir, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos ser aprobados por Dios. Buscamos que Dios nos diga, bien, lo has hecho bien. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo, en la alegría de mi Señor, en el reino de los cielos. Aquí está lo importante, hermanos. Con la actitud y con la aptitud seremos aprobados por Dios. Entonces, si actuamos con la actitud correcta, permitimos que no importando las circunstancias, Dios encamine nuestra vida a bien y seamos útiles en los propósitos del Señor. Así que la cosa es que no son cosas o cuestiones de las circunstancias, sino que de nuestras actitudes y aptitudes, lo que garantizará nuestro éxito. Pero también tú podrías decir, es que a esta edad no estoy calificado. Probablemente tú eres pequeño y digas, sabes que soy muy pequeño para. O quizás tú digas, sabes que ya soy demasiado adulto. O ya ha pasado mucho el tiempo. O hace mucho dejé de hacer esto. O hace mucho que se me ha olvidado. O he perdido el training. O me he dejado estar. Han pasado los años. Nuestras excusas con respecto al tiempo pudieran ser muy variadas. Pero existen diferentes personajes de la Escritura que a muy temprana edad o a muy tardía edad pudieron desarrollar con éxito muchas metas en su vida. Espiritualmente hablando, socialmente hablando, porque tuvieron la actitud y la aptitud correcta. Personajes como Josías, un rey de Israel, que era solamente un niño, a los 8 años de edad se transformó en rey. A los 8 años de edad yo me estaba preocupando con qué juguete jugar, o qué monito o dibujo animado de la televisión ver. Pero con 8 años, imagínate hacerse cargo de una nación y liderar una nación. Todos diríamos hoy día, eso es irresponsable. Necesita un adulto que le ayude. Pero imagínate a alguien con 8 años liderando una nación y haciéndolo bien. Porque Dios le había capacitado. ¿Sabes? Josías, un rey que a los 8 años gobernó Israel, hizo una de las reformas espirituales de Israel más trascendentes de la historia.
Es destacado como uno de los reyes más importantes y amados de Israel. A pesar que al final de su vida tuvo ciertas decisiones y ciertas situaciones que también lo complicaron, lo interesante, y estamos hablando del concepto también edad y tiempo, tan pequeño, a tan corta edad, Dios ya lo había capacitado, pero también tuvo la actitud del corazón correcta, buscar de Dios. Cuando pudo buscar la gloria propia, destacarse como un rey joven que podía hacer cambios interesantes en lo político, quizás en lo militar o en lo cultural, él se preocupó de buscar a Dios. Se preocupó de que su pueblo, su nación buscara al Señor. ¿Te preocuparías de eso a tan corta edad? Yo personalmente, a los 8 años de lo que te acabo de comentar, estaba preocupado. Participaba de la iglesia y lo hacía activamente porque tuve una madre que, gracias a Dios, me enseñó muy bien los caminos del Señor. Pero a los 8 años no tenía ninguna preocupación espiritual. Y él a los 8 años, además de reinar, estaba preocupado del bienestar espiritual de su nación. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y qué desafío nos deja a nosotros? ¿Qué edad tienes? ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué vas a hacer por el Señor? No es una cosa de edad, es una cosa de actitud y de aptitud. Y Dios te está diciendo hoy día, estoy atento, dime, ¿en qué me quieres servir? ¿Cómo quieres tú bendecir la obra del Señor? Para eso, como Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto. ¿Qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero otro personaje, Caleb, un hombre de entrada de edad, digamos anciano, sin querer ofender a nadie, tenía una edad bastante avanzada, conquistó ciudades. Ya, yo a veces tengo 28 años, pero me siento sumamente cansado y siento que hay cosas que no puedo hacer porque vengo lo suficientemente cansado del trabajo o tengo muchas responsabilidades. Y digo, no, con esto basta y sobra. Pero a los más de 80 años, conquistando ciudades para Israel, para su bienestar también personal y el de su tribu o su genealogía. Así que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud y de actitud nuevamente. Cuando nos habla acerca de Números 14:24, de cuando él fue enviado junto con Josué a inspeccionar o espiar la tierra, dentro de los 2 espías que fueron, solo 2 tuvieron la actitud correcta de decir, oye, sí, Canaán es una tierra peligrosa, hay gigantes en Canaán, hay diferentes tipos de desafíos militares para nosotros, pero la tierra que Dios prometió de leche y miel es la que Dios prometió y así es. Nosotros venimos a decir con fidelidad que la tierra que Dios prometió es. Y con Cristo, en este caso, en este contexto, con Jehová, no le mencionaban Cristo todavía, con el Señor, con Dios, vamos a alcanzar a conquistar esta tierra. Los demás 10 murmuraron y dijeron, no, devolvámonos, no, saben que nos vamos a morir, mejor quedémonos aquí o retrocedamos, un sinfín de explicaciones para huir del propósito de Dios. Pero Caleb y Josué dijeron, oye, no seamos cobardes. Y cuando les dice esto, Caleb les está mencionando acerca de que no importan los desafíos que vengan, no importa lo que esté por delante, ellos con la ayuda del Señor iban a alcanzar todo lo que Dios les había propuesto. Si Dios les había dicho que irían a la tierra prometida, alcanzarían la tierra prometida. Si Dios les había dicho que vencerían y conquistarían la tierra, lo iban a hacer porque el Señor estaba con ellos. Pero la falta de actitud correcta y el no tener las aptitudes que nos lleven al éxito van a hacer que desconfiemos de nuestras capacidades, pero por sobre todo y más importante, de cómo Dios nos ha capacitado para hacer la buena obra. No podemos olvidar que el Señor está con nosotros, que Él va por delante de nosotros como un poderoso gigante. Así que, hermano, cuando tú das un paso, es solamente sobre la huella que ya dio el Señor. Él ya dio el paso. Él ya va delante de ti.
Él vence por nosotros. Su victoria es nuestra victoria, porque Él vence. Pero cuando olvidamos eso y empezamos a desviarnos de los pasos del Señor, vamos a vernos forzados a luchar por nosotros mismos. Y eso no nos va a garantizar ningún éxito, porque va a ser con nuestras fuerzas, va a ser con nuestras ganas, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar, y esa actitud va a esfumarse, y esa aptitud, sin la actitud, no va a valer nada. Así que es importante que procuremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que tengan una actitud y una aptitud correcta. Pero sabes que la actitud incorrecta va a hacer que nuestro corazón se aleje del Señor y que solamente obtengamos ruina. Como hay así buenos ejemplos en la Escritura de hombres que obedecieron al Señor con una actitud y una aptitud adecuadas, también hubo hombres que tuvieron la actitud incorrecta a pesar de que Dios quería respaldarlos. Quiero que leamos rápidamente el ejemplo de un hombre en la Escritura que fue rey de Israel también, pero se llamaba Joroboam. Y en Primera de Reyes capítulo 11, verso 11, luego del reinado de Salomón, sí, Salomón, uno de los reyes prominentes de la historia, de la Biblia, este rey, Salomón, perdió parte de su reino posteriormente a manos de su hijo Roboam, producto de su desobediencia, su arrogancia y que su corazón se había desviado al Señor. Y el Señor quiso darle ese gobierno a Roboam. Así que Roboam partía con el respaldo del Señor. Y en el versículo 11 le dice el Señor a Salomón: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, al ayudante, a quien estaba a la disposición de Salomón. El Señor iba a respaldar y le iba a entregar 10 de las tribus de Israel. ¡Wow! Mucho. Y ese respaldo lo tenía Joroboam. Pero, ¿sabes qué? Con respecto a este personaje, él intentó ser astuto y con la actitud incorrecta desvió su corazón del Señor y perdió el respaldo del Señor. Ahora, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, y desde los versos 26 al 33 quiero leerte lo siguiente. Estos versículos hablan acerca de el corazón idólatra de Jeroboam para no perder los reinos que Dios le había dado y que Dios sustentaría. Y mira, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. El reino había sido dividido en dos: reino del sur, reino del norte. El reino del sur eran aquellos que pertenecían a la tribu de Judá y aquellos que pertenecían a la tribu de Benjamín, los que habían dedicado fidelidad a la descendencia de David. Pero las tribus restantes eran tribus que iban a perder el gobierno y Dios se lo había dado a Jeroboam. Y Joroboam, este personaje, los toma porque Dios se los había dado, y Jeroboam se hace rey de ellos. Pero él pensó que como en la capital, allá en Jerusalén, estaba el templo que Salomón había edificado, todos se iban a ir a adorar al Señor y sus corazones se iban a volver a Judá, volver al reino del sur. Él iba a perder el reino o el gobierno de estas 10 tribus. Eso es lo que le preocupaba a él. No la aprobación de Dios. No el hacer las cosas que Dios le había mandado hacer de la forma correcta. Y dice: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástense,
bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Imagínate, además de idolatría, mentiroso, profano, alguien totalmente apartado de los propósitos de Dios, engañador, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esa tribu era una tribu destinada a la adoración para el Señor, santificada por Dios mismo, para llevar al pueblo a la adoración. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Sabes por qué me llama la atención esto? Porque él, no queriendo perder lo que Dios le había dado y que Dios sustentaría, intentó ser astuto. Usó sus habilidades, la actitud incorrecta del corazón, y llevó a toda una nación a pecar contra Dios. Y esto es doloroso. ¿Sabes que eso marcó un hito en Israel? La nación del norte se volvió la nación más pagana. La nación que adoptaba todos los cultos de todas las naciones de la tierra y adoraban a todos los dioses habidos y por haber. ¿Y sabes qué es lo peor aún? No hubo ningún rey bueno en el reino del norte. Ninguno. Es impactante. Y hubieron muy pocos buenos en Judá, que eran de la descendencia de David. Pero en Israel no hubo uno solo bueno, ninguno. Y fueron muy adoradores de ídolos y totalmente apartados del corazón de Dios. De ahí, luego, nace Samaria, que se volvió la capital de estos 10 reinos, del cual Acab fue su instaurador, por decirlo de una forma. Esa misma ciudad de la cual los judíos de Judá, los israelitas de Judá, sentían rechazo, asco, y no tenían relación con los samaritanos ni con los que pertenecían a estos 10 reinos o este reino del norte. Israel se dividió, Israel cayó en su propia ruina, Israel fue invadido, destruido, pasaron por momentos sumamente difíciles, y todo por la astucia de un hombre con una actitud incorrecta, pero que en el principio tenía el respaldo de Dios. Si tan solo él hubiera enfocado sus fuerzas, sus habilidades en recibir la aprobación de Dios y no la de los hombres, él hubiera tenido uno de los gobiernos más exitosos, y quizás, tanto así, que luego Dios hubiera permitido que descendencia de David hubiera nacido quizás a través de él para permitir y perpetuar esta descendencia que era importante que siguiera para que Jesús naciera de ella, pero pudiera haber tenido más control o tener un gobierno quizás muy exitoso, pero todo eso lo despilfarró por su astucia y la actitud incorrecta. Todo se trata de actitud. Hay un sinfín de personajes en la Biblia que pudiéramos seguir comentando, conversando. Pero sabes que lo interesante de todo esto es que para recibir la aprobación de Dios debemos esmerarnos en tener estas dos situaciones, estas dos habilidades, actitudes y aptitudes que nos lleven a la aprobación misma del Señor. Quiero leerte finalmente Romanos 14, 18, que nos habla acerca de cómo poder recibir finalmente esta aprobación de parte del Señor. Y esto es muy interesante también. Dice, porque el que en esto sirve
al Señor o a Cristo agrada a Dios y es aprobado también por los hombres. ¿Y de qué estamos hablando? Acerca de la ley del amor. Desde el versículo 13 en adelante, Pablo le dice a los romanos, ¿saben qué? No juzguen, no se juzguen los unos a los otros, no sean tropiezo los unos a los otros, no hagan que los demás caigan en pecado producto de desavenencias o de inmadureces propias, sean respetuosos los unos a los otros, ámense, para que si hacen esto y de esta forma sirven al Señor, lo van a agradar y van a recibir no tan solo mi aprobación, dice el Señor, sino que la de los hombres. A veces nos esmeramos mucho en recibir la aprobación de los demás, pero si recibimos primero la aprobación de Dios, los demás también van a aprobar nuestro actuar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quieres ser encontrado, hallado por Dios? ¿Quién está en búsqueda de estas personas? ¿Qué busca Dios de mí? Es la pregunta que nos hacemos en esta serie de mensajes. Bueno, Dios busca hallarte como un obrero aprobado. Y todo esto está demostrado o es determinado por la forma también en la que hablas. Porque termina este versículo diciendo que usas bien la palabra de verdad. Debe haber verdad en nuestro actuar y en nuestro hablar. Así que esforcémonos, hermanos. Esfuérzate. Este año que está comenzando, todavía sí está comenzando, es el tiempo para que nos esmeremos en ser aprobados por Dios. Y que Él diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos ser aprobados por Dios. Así que busquemos del Señor. Amado Padre Celestial, te adoramos, Señor. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos respaldas. Gracias, Padre, porque nos estás hablando en este momento de la aprobación que deberíamos buscar en ti. Queremos, sí, ser aprobados por ti. Queremos, sí, Señor, poder ser hallados por ti como cristianos que tengan actitud y aptitud correctas. Ayúdanos, Padre Celestial. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos desarrollar esto en nosotros y tú puedas decir bien, aprobado. Señor, ayúdanos a tener una actitud agradable, pero también a capacitarnos constantemente a través de la palabra, a través de nuestra búsqueda personal de ti, a través de la búsqueda de tu presencia, para poder hacer bien las cosas para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos tu aprobación. En tu nombre, Jesús. Amén. Quiero bendecirte, como siempre, bendecir tu vida. Gracias por conectarte. No olvides hacer que todo esto vaya a nuestras redes sociales, a tus redes sociales. Compártelo con otras personas para que vean cómo Dios también le está desafiando a cambios profundos en sus vidas. Quiero bendecir también tu semana que está por venir. Mañana, recuerda, nos estamos congregando como iglesia, como cada domingo a las 5 de la tarde, a las 11:45 está nuestro bloque infantil, que no te tienes que perder, está cada vez más entretenido. Y la paz del Señor para tu vida, el amor inunde tu corazón y procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado.